Veamos un tipo de cálculo en donde no vamos a considerar u omitir los días laborales. Como siempre, en DAX existen alternativas. Cuando tú quieres omitir algún tipo de registro en donde no se consideran ciertas fechas o días de la semana o algo en específico, por lo general, se tiene que tener en la tabla de calendario algún tipo de estratificación, clasificación columnar que nos permita decir yo quiero todas las ventas o todas las compras o cualquier medida o cálculo cuantitativo donde esta columna no considere esto u aquello. En este caso tenemos dos columnas que se llama N día del 1 al 7, siendo 1 lunes y el 7 el domingo. Y lo que vamos a hacer es aplicar un filtro donde vamos a omitir, vamos a ignorar, no vamos a considerar ni el sábado ni el domingo. Esta es una de las formas más sencillas. Digamos que no se trabaja en todo el año ni los sábados ni los domingos. Para eso lo que vamos a hacer es crear aquí ventas no laborales. Y con Calculate le entregamos algún tipo de medida. Y luego aquí utilizaremos la función NAT con n día, que es la que te acabo de enseñar, esa columna de 6 y 7. Y con el operador IN, que lo hemos utilizado en otras clases, le voy a decir que no sea 6, que no sea 7. No lo coloco entre comillas porque es un entero. Si fuese un string o un texto, sí tendría que decir que sea, por ejemplo, sábado o domingo. En este caso es más fácil hacer referencia a números, ¿no? Es más sencillo, ¿no? Así que presionamos acá, ventas no laborales. Fíjate que entonces aquí en diciembre, o en la totalización, mejor dicho, ya nos dices 80.670, ¿ok? Y aquí va a ser más evidente porque al colocar ventas no laborables, no se está considerando los registros ni de los sábados ni de los domingos. Esto es una forma de hacerlo. Necesitas, vuelvo y repito, algo en la tabla de calendario que te permita aplicar algún tipo de filtro. Existen otras alternativas un poco más laboriosas. Pero también ocurre que, ¿qué pasa si tienes una tabla auxiliar de feriados? ¿Qué pasa si tienes, por ejemplo, algo como esto en el modelo? Una nueva tabla de feriados que está desconectada. Comúnmente las tablas de feriado se comunican físicamente con las de calendario o se ingresan para evitar tener por separado calendario y feriado y se meten todos los feriados como una nueva columna. Hay alternativas, vuelvo y repito. En este caso está desconectada y esta tabla de feriados, que te la voy a enseñar por acá, lo que tiene son dos columnas. Una lista de fechas y la descripción de cada feriado. ¿Ok? Así que hay una función que se conoce como Network Days que nos permite hacer lo siguiente. Yo voy a arrastrar aquí ventas no laborables, que es lo que hemos utilizado con sábado y domingo. Y Network Days es una función relativamente nueva en el mundo de DAX, bastante nueva, en donde si tú la utilizas y omites el parámetro opcional, equivale a lo mismo, es decir, que no voy a considerar ni sábado ni domingo. Pero también puedes utilizar otro tipo de parámetros en donde tú digas, aquí solamente se trabaja de lunes a sábado, no consideramos domingo. Entonces vas a poder utilizar cualquier tipo de numeración y no necesariamente tienes que aplicar un filtro que haga referencia a una columna de una tabla de calendario. Entonces das como que asume el control y evita esa necesidad de tener que hacer referencias a columnas, vamos a llamarlas auxiliares del modelo. Así que para eso vamos a crear una nueva medida, vamos a llamar a esto ventas network days. Comenzamos con cálculo, igual, vamos a utilizar cualquier medida. En el parámetro de filtrado, si voy a invocar un iterador, que en este caso filter, para hacer una reducción completa de la tabla de calendario. Y en el criterio de filtrado es en donde yo utilizo Network Days. Aquí es en donde digo, ok, entra Network Days, me solicita una fecha de inicio, que es la fecha inicial de la tabla de calendario, o le pido o le entrego la columna fecha de la tabla de calendario como fecha de inicio, y en la fecha final la misma columna. Aquí yo puedo cerrar todo esto y si presiono Enter, el resultado va a ser igual al anterior que te enseñé. Porque aquí en la coma, si tú colocas 1, sería el equivalente al omitirlo. Fíjate, presiono 1 y no pasa nada. Porque entonces, como nos dice aquí en la visualización, ¿qué ocurre cuando lo omites? Es sábado o domingo. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, coloco solamente los domingos? Coloco 11. Ahí el valor sí cambia porque entonces el domingo en Network Days no se toma en cuenta, al igual que ventas no laborables, pero el sábado sí, fíjate, 2.550, mientras que ventas no laborables tiene un filtro de 6 y 7, que es sábado y domingo. Así que sería el equivalente a dejarlo en blanco al anterior.
Pero Network Days tiene unos parámetros, además de estos que son opcionales o se omiten, que son las vacaciones, que vendría siendo esto. ¿Ok? Para las vacaciones, que es lo que yo quiero utilizar esta tabla desconectada de feriados que te enseñé previamente, sí tengo que utilizar al menos algún tipo de clasificación. En este caso voy a seguir utilizando uno, presiono coma, y lo único que te va a solicitar es que hagas referencia a esa columna de la tabla de feriados. Entonces yo puedo entregarle feriados, presiono enter y genero un error. Es importante leer los errores porque aquí lo que nos dice es que esto contiene una expresión de varias columnas. ¿Qué pasa? Si tú ves de repente la tabla que te enseñé de Network Days, o de feriados, mejor dicho, esta tabla tiene dos columnas. Comúnmente las tablas de feriados a veces tienen solamente la fecha, pero en otros casos tienen la descripción para uno ver, de qué es ese feriado. Es un poco más fácil que saberse todas las fechas uno por uno. Así que tienes que entregarle una columna. Lo que te está pidiendo el error es que este color, o este error, mejor dicho, se presenta porque hay dos columnas y tú necesitas la de color rojo. Hay funciones que hemos utilizado en el transcurso del curso que nos permiten entregar una lista de valores únicos. Uno de ellos es values. Y values dice, yo te entrego la columna fecha de feriados y problema resuelto. Si tienes una sola columna no tendrías que hacerlo y simplemente le entregas feriados como tal sin una referencia columnar y funciona. Pero si tienes más de una columna tendrías que entregarle una lista. ¿Ok? Así que fíjate que aquí ya nos dice 72.706. ¿Por qué ocurre eso? Porque entonces, además de omitir los sábados y los domingos que estamos viendo acá en el 1, que vendría siendo 1 u omitido, el 25 de diciembre es un día feriado, mientras que en la versión de ventas no laborables lo consideraba. Así que para finalizar, trabajar con días no laborables u omitidos puede ser una combinación de funciones como Network Days, puede ser también el uso muy estricto de columnas específicas de la tabla de calendario, modelamiento dimensional de poder incluir todo en una misma tabla o trabajar por separado. Lo importante es que, bueno, como siempre tenemos alternativas.